Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este es su canal, Herramientas Patrimoniales para Millennials con Gaspar. Les recuerdo que si les interesan temas sobre inversiones, específicamente también inversión en bolsa con enfoque patrimonial y algunos temas de emprendimiento, se suscriban al canal donde les voy a estar subiendo videos cada martes, jueves y sábado antes de las 4 de la tarde. También, si les interesan ahondar aún más en este tipo de temas, les voy a dejar en la descripción del video enlaces hacia las redes del canal, como la página de Facebook, Instagram y específicamente a un grupo de Facebook donde estoy creando comunidad y pues también todos podríamos compartir opiniones y temas relacionados a la inversión y al emprendimiento. Hola, pues aún no sé cómo ponerle este video al momento de grabarlo, pero sí tengo claro por qué estoy grabando este video y bueno, y que trata sobre dividendos. Me llegó un comentario el día de ayer que dije yo, ya tengo que hablar de los dividendos, pero hablarlo de una forma un tanto cruda. Porque pues yo estaba preparando un video sobre dividendos donde, oye, pues con tecnicismos, ¿qué es un dividendo? ¿Cuándo se reparten? Ya tengo varios videos sobre dividendos, pequeños fragmentos, ¿sí? Oye, ETFs de acumulación, W8BEN, donde puedes ver los dividendos en GBM, cada cuánto pagan los dividendos, cuáles son las fechas de ex derecho, ex registro, etcétera, y qué son, allá hay un video también. Pero creo que no he tocado la parte fundamental que es, oye, ¿debo concentrar toda mi estrategia de inversión en los dividendos? ¿O debo evitar a toda costa los dividendos por la serie de consecuencias jurídicas y fiscales que conllevan? Entonces, eso es lo que quiero abordar hoy en este video. Y el detonante de que dije yo, oye, ya tengo que hacer este video es precisamente un comentario que me llegó ayer de Claudia Lascano. Le mando un saludo y le agradezco que haya visto el video. Y dice, oye, hola, veo que usted sí responde mensajes. Sí, trato de contestar la mayoría de los comentarios que me llegan en el canal. Contestaré yo creo que por ahí de un 80%, el otro 20% pues sí de repente se me traspapela. No sé si han visto en los videos mi correo, tengo 1600 correos que no he leído y no me gusta tener correos sin leer. Entonces estoy ahí como que en una especie de mini caos. Y bueno, dice, ¿habrá alguna forma de saber qué acciones dan dividendos y cuáles no? Es que quiero abrir una cuenta y no quisiera invertir en las que dan dividendos, ya que investigando vi que te quitaban el 30% de impuestos y tenías que pagar $75 para que te dejen con solo el 10%. Muy bien, entonces ese fue el comentario de Claudia que dije yo, tenemos que hablar de los dividendos pronto, sin tanto tecnicismo. Y bueno, hice una pequeña presentación, se las comparto rápidamente. Por aquí debe de estar, aquí está. Muy bien, es sobre todo para tener un esquema, un orden en lo que les voy a ir diciendo. Bueno, ¿qué son los dividendos? Pues los dividendos son las ganancias que obtiene una empresa y la forma en que esa ganancia se distribuye a los accionistas de esa empresa es a través de los dividendos. Los dividendos hay que recordar que los reparten tanto acciones como ETFs, obviamente que traen dentro acciones que pagan dividendos, y las fibras. Las fibras es la única persona jurídica que está obligada a repartir un porcentaje de sus ganancias en la forma de los dividendos anualmente. ¿Sí? Me parece que es que tienen que repartir por lo menos el 95% de sus ganancias a sus accionistas por la misma figura jurídica de la fibra, el fideicomiso inmobiliario de bienes raíces. No así las acciones. Obviamente los ETFs están constituidos, la mayoría, por acciones. Las acciones de ciertas empresas pues sí tienen la peculiaridad de que puede que te estén pagando dividendos, puede que suspendan el pago de los dividendos en cualquier momento, es a criterio de esa empresa, ¿sí? o puede que ni siquiera paguen dividendos. Aquí es muy importante conocer, oye, por ejemplo, aquí pregunta Claudia, oye, ¿cómo sé cuáles empresas pagan dividendos y cuáles no?
Realmente ahí es una pregunta algo compleja. O sea, la respuesta no es compleja, pues checa la página de cada una de las empresas que quieras revisar si pagan dividendos o no. ¿Sí? Esa es la pregunta esa es la respuesta que cualquier persona te diría. La realidad es que no es tan fácil. ¿Sí? Oye, por ejemplo, Walmart, la emisora que es mexicana, oye, pues tienes que meterte a su página, ir a la información financiera, ¿sí? Y aquí ya te va a decir, en la parte de acción de Walmex, te va a decir te va a hablar del tema de los dividendos. Por ejemplo, en los ETFs quizás es un poquito más fácil, porque en las acciones de empresas individuales, pues tienes que irte a cada empresa, a ver en qué parte de su página tiene la información para accionistas, o la información bursátil, o la información financiera. Entonces, es algo que puede complicarse dependiendo de qué empresa sea. En el caso de los ETFs es un poquito más sencillo, porque pues, te vas a la página de la empresa que emite el ETF, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, VOO o VTI, que son los ETFs, los únicos ETFs que yo recomiendo, pues te vas a la página de Vanguard y aquí en el reporte del ETF VOO, pues aquí ya te viene toda la información del ETF, ¿sí? Por ejemplo, aquí desempeño, datos de cartera y precios y distribuciones. Aquí en distribuciones es donde encuentras la información sobre los dividendos, porque de esa forma aquí les llaman, en este caso, en el caso de Vanguard y sus ETFs, le llama distribución al pago de dividendos. Aquí te dice cuánto pagó por acción. Normalmente los dividendos siempre te van a indicar por acción cuánto están pagando, ¿de acuerdo? Lo mismo las fibras. Pero bueno, aquí vamos a la pregunta que les comentaba. Oye, ¿debo concentrar mi estrategia en los dividendos? Normalmente ahorita estoy viendo casi diario personas que preguntan en grupos, en el canal, en sus perfiles en redes sociales, en todos lados preguntan ¿qué acciones pagan los mejores dividendos? Quiero focalizar mi estrategia en solo acciones que paguen dividendos, lo cual, a menos que tengas más de 50 años, no va a ser buena idea. Los dividendos hay que tener en cuenta que el dividend yield, o que es el porcentaje de dividendos que paga anualmente una empresa, es muy bajo, ¿sí? Por ejemplo, si tienes una fibra, muchos tienen fibras, que es la forma más sencilla de invertir en dividendos, vas a ver que, oye, si compras 3, 4 títulos, se van a pagar 50 centavos, un peso, por 3, 4 títulos. O sea, para poder realmente tener que te paguen trimestralmente o mensualmente dividendos considerables, tienes que tener cantidades fuertísimas invertidas. Entonces, ¿por qué concentrarse en los dividendos? Pues son cantidades ínfimas. Pues hasta yo cuando empecé, lo primero que me atrajo fue la figura del dividendo. Oye, pues yo quiero que me paguen dinero mensualmente, trimestralmente, hasta semestralmente, pero que me paguen ya dinero constante y sonante. No eso de que tenga que ver un porcentaje de rendimiento en la acción o en el ETF y que tenga que venderlo para poder obtener mi ganancia, etcétera, etcétera. Pues hasta yo lo quería evitar, ¿sí? Pero pues en ese momento no sabía yo que de esa forma estaba perjudicándome a mí mismo, porque normalmente la empresa que te paga dividendos no crece tanto como una empresa que reinvierte sus ganancias dentro de la misma empresa, ¿sí? Sacrifica el placer de sus accionistas, ¿sí? O sea, oye, pues ya págame mi dividendo, ¿no? Hay empresas que deciden no pagar dividendos y en cambio los reinvierten en la misma empresa con tal de, a largo plazo, obtener mayores ganancias, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, de Amazon. Facebook no paga dividendos, que son de las empresas más comunes que pagan dividendos. Pues son empresas también recientes y que crecen a un ritmo bastante acelerado. Entonces, ¿debo concentrar mi estrategia en los dividendos? Pues si tienes de 50 años, y yo diría mejor aún de 60 años para arriba, donde ya lo que quieres es un flujo de efectivo con una frecuencia establecida y que prácticamente sea seguro, independientemente de cuánto está creciendo tu capital invertido, pues sí, concéntrate en los dividendos. Si tienes menos de 50 años, realmente no lo veo como buena idea. ¿Por qué? Pues porque la acción que compres que pague dividendos
te va a pagar dividendos mínimos, o sea, no es algo que te vaya a convenir realmente. Ahora bien, hay otra cara de la moneda que he estado también viendo últimamente. Eso sí, he visto muchos comentarios en el canal. Oye, es que yo quiero ETFs o acciones que no paguen dividendos, específicamente. ¿Por qué? Porque tengo miedo de pagar impuestos y tengo miedo de hacer declaraciones. O, bueno, quizás no miedo, sino no quiero preocuparme por eso. No quiero preocuparme ni por los impuestos ni por los dividendos. Aquí, algo que yo repito mucho en mis videos es: no le tengas miedo a los impuestos, por el amor de Dios, ¿sí? El pagar impuestos es un happy problem, un problema feliz, ¿sí? ¿Cuándo pagas impuestos? Cuando ganas dinero, ¿sí? Y sobre todo en bolsa de valores. El ISR es impuesto sobre la renta, entiéndase, impuesto sobre la ganancia. Si no ganas dinero, no pagas impuestos, ¿sí? Si ganas dinero, pues vas a pagar impuestos, y eso no aplica en el 100% de las veces, porque en el tema de los impuestos, pues entra ahí el tema de las leyes fiscales, y puede ser que aunque ganes dinero no tengas que pagar impuestos, ¿sí? Por ejemplo, el canal mantiene una estrategia de inversión pasiva a largo plazo, extremadamente largo plazo, que prácticamente es: invierte, compra títulos y manténlos para siempre, para que se los heredes a tu siguiente generación, si es que la tienes, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a pagar impuestos si invertiste, por ejemplo, en VO o VTI y nunca vendes? Pues solo pagarías impuestos por los dividendos, por la acción en sí. Nunca pagarías hasta el momento en que tengas que vender, o que llegue el supuesto de que tuvieras que vender. Entonces, ¿debo evitar los dividendos? Pues tampoco los evites. Aquí el mensaje principal de este video es: considera los dividendos como un extra, pero que no sea el eje de tu estrategia, ni para evitar acciones, ni para enfocarte en ciertas acciones. Es decir, no evites acciones que paguen dividendos, ¿sí? Ni tampoco te focalices en empresas que paguen dividendos. De hecho, lo que yo recomiendo es: inclínate por los ETFs VO y VTI de Vanguard, porque al ser de Vanguard, normalmente te aseguras que vas a pagar la menor comisión comisión anual, o los gastos de administración anuales. Va a ser, en general, la de Vanguard va a ser la mejor, por la misma estrategia que sigue Vanguard y su misión y su visión como empresa. Por ahí tengo un video que se llama ¿qué es Vanguard y por qué sus fondos indexados, sus ETFs son los mejores? Voy a tratar de dejarles varios videos. Todos estos videos que les voy mencionando se los voy a tratar de dejar hasta el final del video, en la pantalla final, pero no siempre entran muchos. Ok, entonces, ¿debo concentrarme en los dividendos? No es buena idea, a menos que ya seas una persona mayor que solo quiere un flujo de efectivo mensual y tengas por lo menos más de $1 millón invertidos. Si no, ni te preocupes por buscar acciones que paguen dividendos, o fibras que paguen dividendos. ¿Debo evitar los dividendos? Tampoco, no los evites, ¿sí? Existe la idea, y sí es cierto, de que apenas obtengas un dividendo, la ley de ISR te dice que recibiendo dividendos tienes que comenzar a declarar, ¿sí? Eso es cierto, pero también hay un tema. O sea, yo soy abogado especialista en impuestos. Hay un tema sobre la materialidad. Oye, si me pagan un peso de dividendo al mes, o sea, ponle 12 pesos de dividendos al año, ¿tengo que declarar? ¿Te hace sentido? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Puedes esperarte para hacer tus declaraciones por dividendos, ¿sí? Cuando ya tengas ingresos por dividendos considerables. ¿Qué pasa? No es necesario que hagas esa declaración. ¿Por qué? Porque ni siquiera es parte de tu actividad principal, ¿sí? Yo te diría, espera igual a obtener ingresos por dividendos relativamente fuertes, unos 10,000 pesos al año, para que ya tengas que preocuparte por esas declaraciones. Y el dividendo, incluso por la misma figura que... ¿por qué crees que te retienen impuestos tanto la casa de bolsa como si es una emisora americana? Te retienen impuestos también por los dividendos. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Sí? ¿Por qué crees que incluso en las facturas o comprobantes fiscales digitales, cuando se emiten hacia una persona física,
algunas empresas pueden optar por aplicarte retenciones de IVA o de ISR, porque normalmente a la persona física se le considera como alguien que probablemente no vaya ni a hacer su declaración ni a hacer su pago correspondiente de impuestos, ¿sí? Es decir, es probable que no haga nada de eso. Entonces, por eso mismo te hacen retenciones. Oye, te estoy pagando esto, pero como quizás no lo pagues, mejor a mí la ley me obliga, o en algunos casos solo faculta, a que te retenga una parte de eso que te voy a pagar, para yo directamente pagarlo a la autoridad, que en este caso es Hacienda, o en el caso de Estados Unidos es el IRS. Entonces, te retienen, por ejemplo, aquí en México el 10% de esos dividendos. ¿Por qué? Pues para que ya no tengas que pagarlos y eventualmente no tengas que pagar algún recargo por no haber pagado el impuesto de ese dividendo en su momento. Entonces, realmente cuando ya te están pagando ese dividendo, ya pagaste el impuesto correspondiente. Mucha gente hace su declaración, sí, pero para que ese ISR que te retuvieron por haberte pagado el dividendo, incluso mucha gente hace su declaración, pero para recuperar ese impuesto, para que junto con todos sus ingresos ya de su actividad principal y aparte la de bolsa, ¿sí?, le salga algún saldo a favor y obtenga de regreso parte de ISR, si no es que todo. Eso ya lo tendrían que ver con un contador, ¿sí? No, probablemente en otros videos haga videos sobre hacer declaraciones, pero ya para el tema de devoluciones de saldo a favor, lo veo algo lejano el que yo haga un video al respecto. Muy bien, entonces no tengas miedo por evitar los dividendos, no tengas miedo por pagar impuestos, y por la declaración pues tampoco, a menos que ya recibas unos 10,000 pesos por dividendos anualmente. Muy bien, el misterio de la W8. Hay un video aquí en el canal algo largo que es sobre qué es la W8. Es un formato que GBM te cobra, otras casas de bolsa también. Hay una casa de bolsa que no te lo cobra. Y ese formato es para que las empresas americanas o ETFs americanos, es decir, que se hayan creado en Estados Unidos, cuando te pagan dividendos, sí, te van a cobrar, te van a retener el 20% en Estados Unidos y el 10% en México. Ese formato W8 es para que en Estados Unidos solo te retengan un 10% y en México el otro 10%. Es decir, se reduzca ese 30%, de 30% se reduzca a 20%. Si quieren entender ya los tecnicismos de qué es la forma, de por qué te la cobran, por qué unos sí, por qué otros no, ¿sí?, les voy a dejar al final de este video ese video sobre el W8BEN. Por ejemplo, aquí Claudia, en el comentario que nos hacía, nos preguntaba, oye, es que no quiero pagar los $75 que te cobra GBM, porque seguramente se refería a GBM. GBM te lo cobra por la gran cantidad de usuarios que tiene. Por ahí hay personas que hace poco me dijeron que GBM ya lo daba gratis. No, no lo da gratis. En el único caso en donde lo da gratis es en el caso de la inversión en acciones, la estrategia de inversión en acciones fraccionadas, porque realmente esa inversión es como si tú estuvieras invirtiendo directamente en Estados Unidos. Por cierto, no les recomiendo que inviertan en fracciones de acciones o en acciones fraccionadas. Ahí hay es peligroso, así se los voy a poner. Por carga fiscal, es decir, las obligaciones fiscales que te van a generar, pierdes beneficios que tienes como mexicano. El ser mexicano e invertir en bolsa de valores a través del SIC tiene beneficios solo por el hecho de ser mexicano, que de hecho es lo que le dices a Estados Unidos con la W8BEN, es reconóceme como mexicano y no me cobres tantos impuestos, ¿sí? Entonces, ¿para qué te vas a ir a invertir en Estados Unidos? ¿Para qué te vas a ir a invertir en acciones fraccionadas? Y vas a perder ese beneficio, que es el poder ahorrarte un 10% sobre esos dividendos, entre otras cosas. Pero bueno, ¿se puede obtener gratis la forma W8BEN con GBM? Sí, sigues una estrategia que yo tengo ahí en el canal, que quizás yo me precipité un poco con ese video, porque les puse todo el hilo de correos que me tiré con GBM para que me respetaran la forma W8BEN que había tramitado gratis con otro broker. Realmente no es tan difícil como quizás lo hizo parecer ese video. Es cuestión de obtener con un broker la W8BEN gratis, le envías el código de aprobación del Indeval a GBM
y GBM en un lapso de algunos meses te tiene que contestar que tu trámite fue recibido y aprobado. Eso es todo, porque por ahí me decían, no, es que parece que es una odisea de correos. Realmente eso era porque yo tenía prisa por tener el resultado favorable y poder mostrárselos, ¿sí? Entonces a cada rato le estaba yo mandando correos a GBM, oye, ya quedó, ¿cuándo queda? Etcétera, etcétera, presionando, ¿no? Seguimiento. Entonces, pero ese montón de correos no lo tienes que hacer siempre. Entonces ahí también les voy a dejar al final de este video cómo obtener gratis con GBM la forma W8BEN, que te servirá para ahorrarte $75 cada 3 años. A menos si los quieres, si no te duelen pagar $75, pues págalos y tramita tu W8BEN con costo con GBM. Pero pues si quieres ahorrarte $75 son como 2,000 pesos, ¿sí? Pues ve el video. Será cuestión de mandar una serie de correos a GBM y a Bursanet. ETFs de acumulación. Este no tiene nada que ver con el comentario de Claudia, pero también he recibido preguntas sobre si conviene tener ETFs de acumulación. No conviene, siendo mexicano no conviene. Si se fijan, por ejemplo, le voy a contestar unos comentarios a Víctor, que me ha comentado en el canal, de si será que conviene invertir en un ETF de Vanguard que se llama BUA, V-U de uva, AA. No te va a convenir, Víctor. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que el tema de la acumulación es para ahorrar los impuestos que se pagan por los dividendos, y no es así. Vanguard es una empresa que crea ETFs. Para poder crear esos ETFs, Vanguard adquirió las acciones que tuvo que adquirir para seguir al índice SP500, en el caso de este ETF BUA. Entonces, a Vanguard le pagan los dividendos y le hacen las retenciones correspondientes, es decir, no te vas a ahorrar nada, ¿sí? Lo único que te ahorrarías serían las comisiones por compra y venta de acciones y el tener que estar preocupándote por acumular para comprar más títulos y generar interés compuesto con esos dividendos que te paguen, ¿sí? Acumularlo, ahorrarlo y eventualmente comprar tu propio título con los dividendos que acumulaste. Eso es lo único que te ahorrarías, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ETF, hay que, por ejemplo, si quieren invertir en ETFs de acumulación, hay que asegurarse que esa persona moral que creó el ETF haya tramitado una W8BEN para personas morales. No todas lo hacen, ¿sí? Entonces, es falso o es una pésima creencia creer que te ahorras los impuestos a los dividendos solo por invertir en un ETF de acumulación. Espero haber, esto estuvo, traté de resumir algo bastante técnico en un pequeño comentario. Entonces, si no me di a entender, pues pueden repetir ese fragmento del video varias veces. Pero bueno, la conclusión es, no conviene, siendo mexicanos y pudiendo tener acceso a una W8 como persona física mexicana, ¿sí? No te va a convenir invertir en ETFs de acumulación que no te van a dar la posibilidad de llenar un W8BEN. Voy a hacer videos específicos sobre ETFs de acumulación, pero eso va a ser más adelante. Entonces, por eso ahorita hice este comentario para que si te está picando o tienes la duda o te está coqueteando la idea de invertir en ETFs de acumulación, la realidad es que no te va a convenir siendo mexicano. Espero haber aclarado varias dudas, no sé cómo le voy a llamar al video, pero espero haber aclarado varias dudas sobre los dividendos. Hasta luego.